Yo creo que ayer nos habíamos quedado en los dos tipos de sinapsis. Que acuérdense que repitiendo una sinapsis es la manera en que una neurona se va a comunicar con otra. Y habíamos explicado primero las químicas. Fíjense que otra vez esto está lento. Las químicas. Que entonces en las sinapsis químicas yo voy a tener en los botones sinápticos del axón unas vesículas con el neurotransmisor que se vaya pues, a usar en ese momento en esa sinapsis. Que una vez haya un potencial de despolarización, esas péptidos, ya sean eh, neurotransmisores o neuropéptidos, se van a liberar. En este caso es un neurotransmisor, pues porque estamos en una sinapsis, en un espacio que se llama espacio sináptico y que ese neurotransmisor va a actuar en su receptor específico en la dendrita de la siguiente neurona que vaya a recibir esa información que se le está transmitiendo. Entonces, esto sería como el ejemplo de una sinapsis química. Y las sinapsis eléctricas, que acuérdense que casi no hay en el cuerpo, la mayoría son químicas, todavía no se conoce muy bien como por qué se dan, pero acá lo que vamos a tener es que miren que entre célula presináptica y célula posináptica vamos a tener, en vez de un espacio, unos canales que comunican una célula con la otra. Esas uniones intercelulares se llaman uniones. Un momentico. A ver si se me arregla. Ya. Esas uniones intercelulares se llaman uniones gap, esos tunelcitos que se forman entre las dos células. Y la idea es que por esos túneles fluyan rápido los iones que van a perpetuar o a enviar la información a la siguiente célula. Entonces, digamos que este modo de transmisión es más a partir de un acoplamiento eléctrico entre la neurona presináptica y la neurona posináptica. Y uno también podría clasificar la sinapsis según el efecto que va a producir en la célula que está recibiendo esa información. Específicamente, pueden haber dos tipos de sinapsis, unas que son excitatorias y unas que son inhibitorias. Esos serían como los dos tipos. De las inhibitorias están, pues como el nombre lo dice, inhibiendo la generación de algún estímulo, mientras que las excitatorias están favoreciendo lo contrario. Hasta acá, lo último que yo creo que me faltó mencionarles ayer, que es un poquito más anatómico, pero creo que es importante pues que lo tengan claro, es algo de las meninges, que si ustedes se acuerdan habíamos dicho que toda la masa encefálica, o sea, pues como la masa de cerebro que hace parte del sistema nervioso central, está rodeado por un tipo de tejido conectivo especializado que en conjunto se llama meninges. Pero entre las meninges van a tener como tres laminitas distintas. La primera, que es la que está más adherida al cerebro como tal, se llama pía madre. La pía madre, pues digamos que las tres van a estar constituidas por tejido conectivo, por colágeno, por tejido elástico, pero después de la pía madre vamos a encontrar la segunda capita que se llama aracnoides. Y ese es el espacio que vamos a conocer como espacio subaracnoideo. Ustedes cuando vean trauma van a ver que esos espacios son supremamente importantes porque según el espacio y la ocupación que tenga el espacio, vamos a pensar en ciertas enfermedades. Entonces, por ahora, pía madre primero, después aracnoides, entre la pía madre y la aracnoides, que se llama espacio subaracnoideo, es por donde va a estar fluyendo el líquido cefalorraquídeo. Y ya entre aracnoides, pues o después del aracnoides vamos a tener la dura madre,
que la dura madre es la capa más gruesa, digamos que la que más está protegiendo el sistema nervioso central y es la que va a estar en contacto con la bóveda craneana, pues con el cráneo como tal, con el hueso craneano y el espacio que hay entre la dura madre y la aracnoides se llama espacio subdural. Entonces, entre pía madre y aracnoides, subaracnoideo, entre dura madre, entre aracnoides y dura madre es el espacio subdural. Y acuérdense que entre la pía madre y la aracnoides es por donde va a fluir el líquido cefalorraquídeo, que es ese líquido que habíamos hablado ayer, que como que fluía a través de todos estos ventrículos, que eran unas cavidades que estaban allá dentro del sistema nervioso central. Profe, ¿me repite el nombre de los espacios, porfa? De los espacios, Sí. espérense, yo les hago... Entonces, digamos, este es el cerebro. Lo primero que nos vamos a encontrar, pues, completamente adherida a la masa del cerebro. Está más lento. Hagan de cuenta, pues, que lo hice bien. Es la pía madre. Entre pía madre, pues, lo que seguiría sería la aracnoides. Que la aracnoides se llama aracnoides porque tiene como un montón de vasitos en forma de red. Parecen como una telarañita. Este espacio que hay entre pía madre y aracnoides se llama, este que les voy a poner acá, espacio subaracnoideo. Subaracnoideo. Y ya después del aracnoide seguiría la dura madre. Acuérdense que todo lo que les estoy señalando es súper delgadito. Las tres junticas son muy delgaditas. Que la dura madre es la que ya está adherida al hueso pues del cráneo. Y el espacio que hay entre aracnoides y dura madre se llama espacio subdural. Subdural. Acuérdense que por el subaracnoideo es por donde está fluyendo el líquido cefalorraquídeo. Ay, espérenme que me metí. Yo creo que donde no era. Ay, no. Espérenme un momentico, es que no lo encuentro. Pues me está abriendo como raro. No, espérenme, yo dejo de compartir y vuelvo a compartir. Allá. Perdón, no sé qué está pasando. Allá. Ahí están viendo la presentación. Ya normal. Sí, profe. Sí. Sí, ya se ve normal. Listo, gracias. Entonces, ya vamos a empezar a hablar de los tipos de células y de las poblaciones celulares que constituyen cada una de las divisiones de las que hablamos del sistema nervioso, que acuérdense que se divide en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. Entonces, en cada uno de esos localizaciones vamos a tener unas poblaciones celulares específicas que van a cumplir la función pues, del órgano en esa localización. En sistema nervioso central, entonces, vamos a tener 4 grupos de células grandes. Aparte, acuérdense de las neuronas, que son las más importantes y son las que hemos estado viendo como la estructura hasta este momento, que serían
los astrocitos, las células de la microglía, otros que se llaman oligodendrocitos, y las células ependimarias o los ependimocitos, que ya los mencionamos un poquito ayer. Y en el sistema nervioso periférico vamos a tener dos grandes. Vamos a tener las células satélite y vamos a tener células de Schwann. Aquí está el nombre, SCHWANN. Cada una va a cumplir funciones distintas. Y recuerden que específicamente las neuronas, cuando están en sistema nervioso central, son neuronas, y cuando están en sistema nervioso periférico, se van a llamar ganglios o células ganglionares. Quiere decir, una célula ganglionar es una neurona que está por fuera del sistema nervioso central, porque en general, pues las neuronas, digamos que su principal localización va a ser sistema nervioso central. Entonces vamos a empezar con los astrocitos. Si uno viera un astrocito en el microscopio, generalmente es una célula que tiene unas proyecciones, pues una célula redondita, que tiene unas proyecciones citoplasmáticas como rodeando toda su estructura. Tienen forma de estrella, forma estrellada, y uno las puede encontrar tanto en la sustancia gris, que acuérdense que la sustancia gris es donde están las neuronas, como en las sustancias blancas, en la sustancia blanca. Como yo les dije, se llaman astrocitos por su morfología estrellada y por las prolongaciones citoplasmáticas que tienen, que se van a irradiar desde su cuerpo. Y esa forma que tiene la célula tiene mucho que ver con su función. Uno encuentra como dos tipos de astrocitos distintos dependiendo de su localización en el sistema nervioso central. Se pueden llamar astrocitos fibrosos cuando están en la sustancia blanca, que si se acuerdan, en la sustancia blanca vamos a tener puros axones, y tenemos los protoplasmáticos, se llaman, que van a estar en la sustancia gris. Pero en realidad, independiente de donde esté esa célula, ella va a cumplir la misma función en el cerebro. Principales funciones, miren, todas estas células que hemos mencionado en conjunto se llaman células de la glía. Les voy a anotar acá el nombre. Ya lo habíamos dicho ayer, pero como para recordarles. Entonces, todas las células que estén acompañando la neurona por alguna razón, porque pues la neurona es la más importante, la que finalmente va a cumplir la función del cerebro. Todas estas son células de sostén o células que están apoyando a la neurona para cumplir su función. Entonces, cuando yo les diga células de la glía, me estoy refiriendo a los astrocitos, a los oligodendrocitos, a las células de la microglía, a los ependimocitos, a los plexos coroideos, como todos los que hemos hablado hasta ahora. Y ya las células de la glía se van a dividir en unas que están en el sistema nervioso central y en unas que están en el sistema nervioso periférico. En este momento empezamos a hablar de las que están en el sistema nervioso central. El astrocito es una de ellas. Entonces las funciones van a ser, pues, dentro de muchas, porque el astrocito es una célula muy importante en el cerebro, va a soportar mecánicamente a las neuronas, les va a dar como un asiento, una sillita. Además, en las zonas de sinapsis, que si ustedes se acuerdan, la sinapsis o el espacio sináptico es el espacio que está entre una neurona presináptica y una posináptica, ellas van a servir como aislantes eléctricos. Además, digamos que van a favorecer que el impulso se dirija bien hacia el axón, desde la neurona. Otra de sus funciones importantes es que van a reparar. Entonces, si hay algún daño en el sistema nervioso central, las células o los astrocitos van a proliferar un montón. Nosotros cuando lo vemos en una biopsia del cerebro, lo reportamos como una astrocitosis reactiva. Quiere decir, siempre que hay reparación, yo voy a ver muchos más astrocitos de lo normal, porque pues una de sus funciones es la reparación del tejido. Aquí les quiero hacer pues como una salvedad, y es que las neuronas son células que no se van a regenerar. Quiere decir,
Si yo tengo muerte neuronal de mis cuerpos neuronales de los somas, ese tejido, el cuerpo, no es capaz de volverlo a regenerar. Ya ese tejido se perdió. Lo mismo pasa en el corazón, por ejemplo. Si yo tengo muerte de células cardíacas, ese tejido cardíaco ya no se va a volver a regenerar. Distinto, por ejemplo, la piel. Muchas veces, si la herida no es muy profunda, yo tengo una herida en la piel y mi piel es capaz de regenerarse. En el cerebro no pasa eso. Cuando hablamos de reparación, es que la célula o el astrocito va a proliferar, pero en ese punto no es que se vayan a volver a producir neuronas, sino que se va a depositar tejido conectivo. Y el último, esta modulación de la transmisión sináptica tiene mucho que ver con este aislamiento, que simplemente el astrocito es como la célula que se va a encargar de que el impulso nervioso quede bien transmitido, por decirlo como de una manera coloquial. Se encarga a través de una comunicación entre astrocito y astrocito muy fluida de que la neurona sí reciba la señal que tiene que recibir. Además, nos falta una función muy importante que no se las voy a mencionar todavía, pero que el astrocito es una célula pues, protagonista en este proceso, y es que nosotros en el sistema nervioso central tenemos una barrera que se llama barrera hematoencefálica. Entonces, como su nombre lo dice, es un bloqueo que existe entre la sangre y el sistema nervioso central para proteger a nuestro cerebro de sustancias tóxicas, toxinas, que cuando yo les hablo de toxina es alguna sustancia que pueda ser dañina para mi cerebro. Y el astrocito es una de las células que hace parte de esa barrera hematoencefálica, o es la célula encargada de seleccionar qué sustancias pueden entrar al sistema nervioso central a partir del torrente sanguíneo y qué sustancias definitivamente no pueden entrar. La circulación en el cerebro es supremamente hermética. Ya vamos a verlo cuando hablemos pues, de la barrera hematoencefálica. Ya se imaginarán que si no fuera tan hermética, tendríamos un montón de infecciones frecuentemente en el cerebro, y como no tiene capacidad de regeneración sería gravísimo pues como para la especie. Entonces los astrocitos son células que se encargan de protegernos a través de esa barrera que se forma con la sangre. Entonces es la célula encargada de seleccionar qué entra y qué no al cerebro también. Que esa no se las puse en esta diapositiva. Las células de la microglía. Entonces, las células de la microglía son los macrófagos del sistema nervioso central. Cuando yo les hablo de la microglia, les estoy hablando de células que fagocitan sustancias. Acuérdense que fagocitar es digerir, ingerir, llevar a su citoplasma sustancias que puedan ser dañinas, desechos celulares, de restos celulares que estén células que estén intercambiando. Ellas se encargan de limpiar, de protegernos y de fagocitar cualquier sustancia extraña que esté llegando al cerebro. Además, producen citoquinas, que cuando yo les hablo de citoquinas son unas sustancias químicas que se encargan de traer las células inflamatorias cuando hay alguna necesidad. Ejemplo, hay un paciente que tiene una sinusitis. Una sinusitis es una inflamación de unas cavidades que nosotros tenemos en las bóvedas craneanas que se llaman senos paranasales. Entonces, un paciente tiene una inflamación de los senos paranasales. Generalmente esas inflamaciones son debidas a virus. Por ejemplo, el virus de la influenza. Entonces, hay un paciente con una sinusitis viral. Perfecto. Los senos paranasales están muy cerquitica del cráneo, a través de un hueso que se llama etmoides. Entonces,
es muy fácil que cualquier infección de los senos paranasales, pues no muy fácil, pero es factible por proximidad que una infección en los senos paranasales nos pase al sistema nervioso central. Digamos que este sea el caso. El macrófago se encuentra con esa partícula viral, pero él no tiene las herramientas para destruirla. ¿Qué hace? Pues no la puede fagocitar. Libera citoquinas y a su vez toma a ese virus y va y se lo presenta a las células que sí lo podrían atacar. Por ejemplo, unos linfocitos. Acuérdense que son otras de las células que nos ayudan en la defensa del huésped. Entonces, ¿qué significa que libera citoquinas? Que atrae, como que manda de sangre unas sustancias químicas que atraen a las células que sí son capaces de atacar la sustancia extraña que esté en ese momento en contacto con nuestro cerebro, y presentar antígenos es más o menos lo mismo. Quiere decir, las atrae y les dice, mire, esto es como lo que estamos buscando y lo que necesitamos destruir. Y ya los virus pues se encargan de destruir. Nuestro internet está. Pero bueno. Esas serían como las tres funciones más importantes de la microglía. Entonces, fagocitosis. No solamente fagocita sustancias extrañas, sino también como detritos celulares, restos celulares que estén por ahí regaditos. Citoquinas. Las principales citoquinas que liberan se llaman interleuquinas, entre ellas la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Y otra muy importante se llama factor de necrosis tumoral. Entonces, el macrófago libera esta sustancia. Ya les expliqué que para atraer células, si en algún momento se requieren en el cerebro, sobre todo porque el cerebro no tiene muchas células inflamatorias, porque la idea es que no haya inflamación, pues la inflamación genera líquido, restos celulares, edema, y como yo les contaba ayer, cualquier aumento de las presiones intracraneanas alteran un montón la perfusión al sistema nervioso central. Entonces, digamos que el cerebro se trata de mantener lo más aséptico posible y solamente tiene como unas células microgliales que se encargan de avisar si algo está pasando en el cerebro en ese momento. Entonces, los nombres de las citoquinas son interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral. Esas serían como las más importantes. Necrosis, ¿qué, profe? Perdón. Tumoral. Factor de necrosis tumoral. Listo, profe, gracias. Profe, ¿me va a repetir, por favor, lo de las citoquinas que no he entendido? Sí, claro. Ve. Este es como tu cerebro. Llegó un virus. El macrófago identifica el virus. Lo que pasa es que no tiene como en sus mecanismos celulares la capacidad de fagocitarlo, porque el virus tiene unos receptores que bloquean la fagocitosis, porque el macrófago no identifica a esa sustancia como una sustancia susceptible de ser fagocitada, pues por varias razones. Entonces, como no puede estar ahí, y la única célula que tenemos como del sistema de defensa ahí es el macrófago, que en este caso se llama microglía, el macrófago sí tiene la capacidad entonces de producir las citoquinas. Entonces, él ve la sustancia rara, no tiene cómo eliminarla, pero sí libera citoquinas. Interleuquina 1, interleuquina 6 y ese factor de necrosis tumoral. Esas moléculas que van a hacer, ellas van a atravesar, mira, se me olvidó escribir. Factor de necrosis tumoral. Ellas van a atravesar la barrera hematoencefálica y van a ir a avisar, a informar. Mira, en el cerebro hay unas virus, célula, partícula extraña que necesitamos eliminar. Y ya llegan entonces las células inflamatorias a atacarla,
atacar ese microorganismo que el macrófago no pudo atacar. Eso es una citoquina, una sustancia química que se libera a sangre para atraer células inflamatorias a un sitio donde se requieran. Porque acuérdate que en el cerebro no tenemos sino la microglía y ya. Y presentación de antígenos se refiere a una vez el macrófago logra fagocitar a la sustancia X, se la tiene que presentar, mostrar a las células inflamatorias del cuerpo para que ellas la puedan atacar. Eso es presentación de antígenos. Y sobre todo, por si llegan más partículas similares a esa, ya las células del cuerpo estén atentas y las puedan atacar y reconocer de una, pues como identificar qué es lo que tienen que atacar. Gracias, profe. El epéndimo. Entonces, acuérdense que el epitelio ependimario, los ependimocitos, son las células que revisten todos los ventrículos cerebrales. Si lo vemos acá en una imagen histológica, el epéndimo es un epitelio cilíndrico simple y tiene cilias en su superficie apical. Eso es importante porque las cilias favorecen o ayudan a que el líquido cefalorraquídeo esté permanentemente moviéndose pues por el cerebro, por el sistema nervioso central. Las funciones entonces del epéndimo son movilizar el líquido cefalorraquídeo y también muy importante para que ese flujo de líquido se dé de manera permanente, rítmica y libre, sin que se formen grumos o haya suciedad. Las células del epéndimo también están encargadas de capturar cualquier residuo que pueda estar en el líquido cefalorraquídeo y que afecte su flujo. ¿Por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo, acuérdense que está pasando de ventrículo a ventrículo a través de unos conductos. Esos conductos se pueden bloquear. Y si hay bloqueo del conducto, los plexos coroideos que están produciendo líquido cefalorraquídeo no van a dejar de producir, pero entonces el líquido se va a quedar atrapado, empiezan a crecer las cavidades ventriculares, a crecer, se aumenta presión intracraneana y ahí es cuando hay hidrocefalia, o sea, se empieza a llenar el cerebro de líquido. Entonces, para evitar que literal se formen grumos de sustancias que alteren ese flujo de líquido cefalorraquídeo, están las células ependimarias o los ependimocitos. Ellos se encargan entonces, ellos tienen una sustancia que se llama lectina, que es como pegajosa. A la lectina se adhieren los residuos que puedan estar fluyendo por el líquido cefalorraquídeo y así, de esa manera, el cuerpo se asegura de que no van a bloquear el flujo libre de líquido cefalorraquídeo. Esas serían como las dos funciones de los ependimocitos. Y acuérdense de el epitelio coroideo. El epitelio coroideo ya no tiene cilias y es un poquito más cúbico y forma como estas estructuras papilares que ustedes están viendo acá en el microscopio. Generalmente los plexos coroideos están formados como por varias proyecciones que se van enroscando unas con otras y en la mitad va a tener tejido conectivo. ¿Dónde se van a localizar? En el techo del cuarto ventrículo, en el techo del tercer ventrículo y en la pared medial de los ventrículos laterales. Entonces, en todos los ventrículos vamos a tener plexos coroideos. Función principal del plexo coroideo, producir líquido cefalorraquídeo. Y también puede ayudar un poquito a limpiarlo, también puede absorber suciedades que pueda tener el líquido cefalorraquídeo, tanto los ependimocitos como las células del plexo coroideo. Los ependimocitos son un poquito más cilíndricos.
Dime, Laura, Rafa, ¿me podrías volver a repetir, por favor, la función de ese epitelio? del coroideo. Sí, Mira, producen líquido cefalorraquídeo. Acuérdense que el líquido cefalorraquídeo, repitamos, se va para las luces de los ventrículos y desde ahí ya se va a distribuir por todo el espacio subaracnoideo, por todo el sistema nervioso central. Entonces producen líquido cefalorraquídeo y absorben también productos del líquido cefalorraquídeo como para limpiarlo. Ahora, una parte súper importante del sistema nervioso central es la barrera hematoencefálica. Esa es la que ustedes están viendo pues acá amarillita con sus prolongaciones citoplasmáticas. Es el astrocito. ¿Se acuerdan de que hace parte de la barrera hematoencefálica? Y van a estar en relación estrecha con el flujo sanguíneo cerebral, pues o con la sangre. No, qué desespero. Con la sangre que está llegando al cerebro. Y además, acuérdense que yo les conté que también servían como aislantes eléctricos y favorecían o ayudaban o modulaban ese flujo o esa comunicación entre neuronas. Miren que acá algunos de sus piecitos rodean el vaso, que aquí es donde se estaría formando la barrera hematoencefálica. O sea, la barrera hemato de sangre y encefálica de encéfalo. Y miren que acá están rodeando los nodos de Ranvier. Que acuérdense que los nodos de Ranvier son esta sustancia, este espaciecito que tiene un axón para que el impulso pase más rápido. Miren que el astrocito como que rodea el axón en algunos puntos para asegurarse de que la energía fluya por el axón y no se disipe hacia los lados, pues, o hacia afuera. Esta barrera hematoencefálica entonces va a ser una estructura protectora del sistema nervioso central, lo está protegiendo de elementos tanto exógenos como endógenos, entonces cualquier sustancia que pueda ser tóxica para el sistema nervioso central, digamos que por lo menos se va a encontrar a esta barrera que es altamente permeable, quiere decir, selecciona muy bien qué puede pasar y qué no puede pasar al cerebro. ¿Cómo va a ser constituida entonces la barrera hematoencefálica? Nosotros vamos a tener una capita de células que está aquí en el endotelio. Pues cierto, ustedes tienen un tubo, por ese tubo viene la sangre. Lo primero que se va a encontrar en la sangre va a ser esa capita de células endoteliales se llaman. Entonces, lo primero que me voy a encontrar es una capa de células endoteliales, que son como las primeras que van a impedir que la sustancia pase. Esas células endoteliales van a estar súper junticas unas con otras a través de unas zonas que se llaman zonas uniones ocluyentes, porque pues van a estar completamente ocluidas. Las uniones ocluyentes hacen que solo pasen sustancias que sean o que logren ser solubles a esa capita de células. Entonces, restringen mucho el paso de sustancias. Y vamos a tener encima la capa de astrocitos. Entonces, para que una sustancia pueda pasar de sangre al sistema nervioso central, tiene que atravesar primero el endotelio, la membrana basal y después el astrocito. Miren que no es tan fácil que una sustancia logre entrar al sistema nervioso pues, central. Entonces, va a ser una estructura que no es permeable, no es impermeable del todo, porque nosotros necesitamos que entre glucosa, ¿cierto? Nosotros necesitamos que algunas sustancias como iones, como calcio, potasio, sodio, cloro, logren entrar, pero sí tenemos que tener
el control estricto de lo que entra al cerebro para evitar que sustancias que puedan ser tóxicas logren pasar. Entonces, ¿de qué depende que entre o no una sustancia? De su solubilidad. Y si no es soluble, de que hayan transportadores específicos en las membranas de la célula para que lo hagan pasar a través de esos poros o de esos receptores. Entonces, miren, este es más o menos un esquema de lo que les estoy hablando. Por aquí viene la sangre. Lo primero que se va a encontrar entonces, la sustancia que necesite pasar al cerebro que está al otro lado, va a ser la célula endotelial, que es esta que les estamos señalando aquí. Les estoy señalando con una flecha negra, las que son como verdecitas. Y las sustancias pueden pasar de varias maneras a través del endotelio. Un tipo de transporte se llama difusión. La difusión generalmente se lleva a cabo en gases, oxígeno y CO2. Entonces el oxígeno y el CO2 pueden pasar por difusión, no necesitan ningún transportador, simplemente pasan, atraviesan la célula y llegan al otro lado, llegan al cerebro. Hay otro tipo de transporte que se llama transporte paracelular. ¿Qué significa paracelular? Que la molécula que vaya a pasar no tiene que atravesar la célula, sino que va a pasar al ladito, pues en el espacio que hay entre una célula y otra célula. Como yo les conté ahorita, las células entre ellas están unidas por una estructurita, esto que están viendo aquí rojito, que se llama zona ocluyente o una unión ocluyente. Esa unión ocluyente tiene una proteína que se llama claudina. Es una especie de claudina. ¿Qué va a hacer esta proteína? Seleccionar qué puede pasar y qué no. Entonces miren acá donde dice transporte paracelular, estos rombitos moraditos pudieron llegar al cerebro porque la claudina que está acá le permitió el paso. Si la claudina no le permite el paso, no, pues sigue como de largo. Entonces difusión no necesita transporte y atraviesa la célula. El transporte paracelular necesita sobrepasar esa zona ocluyente y si lo logra, pasa entre dos células, no a través de la célula. Hay otro tipo de transporte que es un transporte a partir de proteínas. ¿Qué quiere decir? Miren, generalmente de manera libre, sin transportadores y a través de la célula, pasan las sustancias que sean liposolubles y los gases, como yo les decía. Pues cualquier sustancia que sea soluble en grasa o que sea un gas puede pasar por difusión. Pero hay unas sustancias que no son liposolubles, pero que se requieren pues que se requiere que lleguen al sistema nervioso central. Cuando eso pasa, yo tengo que tener un transportador específico. En este caso, el transportador es esta estructurita que tiene como formita de Pac-Man. Y ese transportador identifica la molécula que yo necesito transportar y la transporta y la lleva al otro lado de la célula. Así no sea liposolubles. Entonces, algunos productos van a pasar a través de ese tipo de transporte, que es un transporte activo. Digamos que esos son los tres más importantes, los que me parece importante que tengan claro, sobre todo para la fisiología de la barrera hematoencefálica. Difusión paracelular o a través de proteínas específicas. Dime, Laura. Profe, ¿me podrías volver a repetir el último? El de proteínas, el transporte de proteínas. Sí. Cuando, acuérdense que por difusión están pasando o sustancias liposolubles o gases. Cuando hay alguna sustancia que no sea liposoluble
pero que se requiera llevar al cerebro, necesita ser transportada, en algunas ocasiones hay unos receptores específicos para esa sustancia. Hagan de cuenta que es un ascensor que se abre cuando está en contacto con esa sustancia hidrosoluble, la transporta y la lleva al otro lado. Si el transportador no estuviera, esa sustancia no podría pasar. Eso se llama transporte activo o transporte a partir de proteínas. Esas serían como las más importantes. Listo. Me están preguntando que cómo ingresaría una, pues como cualquier sustancia alucinógena. En realidad depende de la solubilidad de la sustancia. Entonces, si la sustancia está llegando en forma de gas o es una sustancia liposoluble, entra de manera libre, sin control. Si es una sustancia hidrosoluble, si hay un transportador que la pueda llevar al cerebro, pues pasará. O si va a pasar, pues, o si pudiera pasar a través de la célula. Entonces, depende de la sustancia. Las sustancias que son alucinógenas o que logran atravesar el cerebro es porque tienen las características que permiten ser transportadas a través de esta barrera hematoencefálica. Espérense que eso está lento. La otra población celular importante, ya terminamos las del sistema nervioso central. Entonces recordé, sistema nervioso central serían astrocitos, oligodendrocitos, ependimarias y las de los plexos coroideos. Y ya las del sistema nervioso periférico serían las células satélite y las células de Schwann. Las satélite son células que están rodeando los ganglios en la periferia. Acuérdense otra vez, les repito, ganglios son neuronas por fuera del sistema nervioso central. Donde las satélites están ahí, son como la glía de las neuronas que están por fuera del sistema nervioso central. ¿Saben de cuál no hablamos? De los oligodendrocitos, ¿o sí? No. Nos falta el oligodendrocito también. Nos faltó mencionar a esta otra célula del sistema nervioso central, que es el oligodendrocito. Ya. ¿Qué es el oligodendrocito? Entonces, el oligodendrocito va a ser una sustancia, una célula que va a estar en sustancia gris y sustancia blanca. Y su función principal es mantener la vaina de mielina que rodea los axones, tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca. Entonces, la función principal del oligodendrocito es la producción de mielina que se da pues en un axón. Miren en la imagen, estos cilindritos se llamarían espacios internodales porque están entre los nodos, que acuérdense que esos se llaman nodos de Rampier, que es por donde se va a dar la transmisión del impulso en los axones que tengan mielina. Esa es la función del oligodendrocito. Cada oligodendrocito o un oligodendrocito también es una célula con unas proyecciones citoplasmáticas largas, como ven aquí. Miren que se está haciendo como en los espacios internodales para producir su mielina. Un solo oligodendrocito puede producir hasta 50 de esos segmenticos que rodean axones. Entonces ellos van a tener como paticas en diferentes direcciones, en diferentes axones de diferentes neuronas para producirle la vaina de mielina que tiene el axón. Y ahora sí, yo no sé por qué me había saltado el oligodendrocito. Las células de Schwann.
Las células de Schwann son células que están en sistema nervioso periférico y son como la contraparte del oligodendrocito. Entonces, la célula de Schwann es la célula que forma la vaina de mielina, pero en el sistema nervioso periférico. Se van a cumplir exactamente la misma función, pero en el sistema nervioso periférico. ¿Alguna duda de alguna de estas células o todo clarísimo? Claro, listo. Ya hablamos del sistema nervioso central. Ahora vamos a empezar a hablar del sistema nervioso periférico. Acuérdense que el sistema nervioso periférico está conformado por todos los axones que ya se van a encargar de comunicar la información que están mandando las neuronas hacia un órgano efector, ay Dios mío, no voy a poder. Con órgano efector me refiero al órgano pues, que va a recibir la señal. Entonces, el sistema nervioso periférico está constituido principalmente por esos axones, que ayer hablamos, por ejemplo, de los del cráneo, que son los pares craneales, y todos los que están transcurriendo por la médula espinal. Todos los nervios que van saliendo de la médula espinal hacen parte del sistema nervioso periférico. Pero además tenemos esas neuronas que se encuentran por fuera del sistema nervioso periférico, que son los ganglios, las células ganglionares. Esos nervios pueden ser o eferentes o aferentes. Acuérdense que eferente es que sale del sistema nervioso central, aferente es que llega al sistema nervioso central. Entonces, miren, estos serían como unos huesecillos de la médula, de la columna vertebral, y lo que está pasando por la mitad es sistema nervioso central, la médula espinal, y miren que de la médula van saliendo esas proyecciones que corresponden al sistema nervioso ya periférico. Y ayer vimos los del cráneo, que son los pares craneales, que cada uno va saliendo de partes distintas del encéfalo. Si nosotros vemos un corte transversal de la médula espinal, vamos a ver que la sustancia, digamos que uno lo puede dividir como por astas. Se forma una especie de H en el centro y en la parte central tenemos la sustancia gris y alrededor estaría la sustancia blanca. Recuerden que en la sustancia gris están las neuronas, en la sustancia blanca ya va a estar como el axón que va a salir. Y uno de esa H la va a dividir como en zonas o en astas. Hay unas astas anteriores en la médula, unas astas posteriores y unas astas laterales que se juntan como en la H. Estas astas anteriores contienen las neuronas motoras, o sea, las que van a llevar el impulso, las eferentes. Y las posteriores van a contener a las neuronas sensitivas, las que van a recibir las señales. Y las de las laterales, las astas laterales, van a tener las neuronas vegetativas o las del sistema nervioso autónomo. Esto en resumen es que las neuronas de la médula usted las va a encontrar en zonas específicas de la médula según la función que vayan a cumplir. Entonces, todas las motoras van a estar en el asta anterior de la médula, todas las sensitivas van a estar en el asta posterior. ¿Hasta dónde me escucharon? Yo ya ni sé. Lo estaba explicando lo de las astas anteriores y posterior. Que la anterior es a las motoras y posterior las sensitivas.
Ah, no, entonces ya, eso era lo más importante. Y acuérdense que las laterales tienen las vegetativas. En resumen, las neuronas en la médula están en el centro. Si ustedes se acuerdan, el cortecito que vimos del cerebro es como al revés. Y esas neuronas, según su función, se van a distribuir en diferentes espacios de la médula. Si están anteriores, son motoras, si están posteriores, son sensitivas, y si están en los laterales, son vegetativas. Que acuérdense que vegetativo se refiere a ese sistema nervioso autónomo que se encarga de manera automática de controlar algunas funciones esenciales para el cuerpo. Los ganglios, entonces los filetes nerviosos, que es lo mismo que decir axones, que están saliendo del sistema nervioso central, son el primer componente. Estoy desesperada. Entonces, los filetes nerviosos son el primer componente del sistema nervioso periférico. Segundo componente, los ganglios. Entonces, ¿qué son los ganglios? Miren, por ejemplo, esta fotico que ustedes están viendo acá, un músculo liso del colon. Y yo en el colon me puedo encontrar esto, por ejemplo, que ustedes están viendo acá redondito, que tiene el núcleo redondito y un núcleo, lo que parece un ojito. Esa es una célula ganglionar, o sea, una neurona, que es capaz de recibir una señal, interpretarla y volverla a mandar sin necesidad de tener, pues, de que pase por el sistema nervioso central esa información. Que por lo demás, siempre tiene que pasar la información por el sistema nervioso central para que se dé una respuesta. A excepción de los ganglios o las células ganglionares que están en la periferia. Acuérdense que las células ganglionares van a tener pues como la neurona, esas células satélite que les van a acompañar, la célula de Schwann que le produce la mielina a sus axones y un tejido conectivo de sostén. Así se vería un grupito como de sistema nervioso central por fuera del cerebro y la médula espinal. Entonces hablemos un poquito de específicamente los nervios periféricos. Bueno, no, si quieren, dejemos hasta aquí. La próxima clase, espérenme, yo veo qué día nos veríamos. La semana entrante tenemos entonces clase el lunes. Perfecto. Entonces el lunes hablamos o terminamos la parte del sistema nervioso periférico para no como bombardearlos con tanta información. Listo, profe. Todo clarísimo. Sí, profe. Entonces nos vemos el lunes. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Tarde, chao. Gracias. Gracias, profe.